de pie, vamos a alabar al Señor. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste allí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, precio sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Digno entonces es Dios, a quien en esta mañana, ¿cierto?, hemos venido a adorar. Sean todos muy bienvenidos y también darle las gracias a cada uno de los que están acá por haber venido. Espero que también este culto, ¿cierto?, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. La palabra del Señor dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espero que en este día sábado, al finalizar una semana laboral, de trabajo, también puedan retomar ciertas fuerzas en el Señor y que Dios también puedan también sentir el amor de Dios en cada uno de sus corazones. Así que vamos a continuar adorando al Señor. Pueden acompañarnos con palmas.
con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos,
Bueno, la semana pasada tuvimos como el día de bautismos y qué increíble, ¿cierto? Fue un momento de mucha emoción, de poder como experimentar ese momento sagrado, de participar todos juntos, viendo varios entregar su vida a Cristo. Y bueno, eso me recuerda de un pasaje en la Biblia de Mateo 3, donde vemos el bautismo de Jesús. Igual como es un momento muy especial, donde vemos a Jesús entregarse justo antes de empezar su ministerio. Y el texto dice que él salió del agua y se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, quien he elegido". Qué increíble, ¿cierto? Imaginarse estar como ahí en ese momento tan grande, los cielos se abren, el Padre y el Espíritu Santo están como ahí presentes con Él, ahí cuando sale del agua, y hay un momento especial como que están como participando todos juntos. Y Jesús es afirmado como Hijo de Dios, Él que fue escogido. Y no sé si recuerden, como en el mismo libro de Mateo, qué pasa justo después de su bautismo. ¿Alguien recuerda? Está abierto. ¿Sí? Escucha la voz de Dios, pero después del bautismo, después de escuchar eso, ¿qué pasó? La tentación en el desierto, ¿cierto? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y yo creo que a veces nos cuesta pensar que ese momento como tan lindo, tan precioso, como de tanta emoción, y al tiro ya Jesús fue llevado al desierto, ¿cierto? A ser tentado. Y como en este momento vemos que el bautismo es el símbolo eficaz de nuestra libertad del pecado, de la condenación, de la muerte, pero no significa que estemos libres de la tentación, que estemos libres de la tentación del enemigo y que tenemos esa tentación a volver a nuestra vieja forma de vivir. Entonces hoy vamos a continuar la serie de liderazgo cristiano sano, y eso nos lleva a la pregunta: ¿cuáles son las tentaciones que enfrentan los líderes cristianos? ¿Cuáles son las tentaciones que se enfrenta un líder cristiano? Y bueno, yo creo que como hemos estado hablando, el liderazgo es influencia, como tener influencia, y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de influencia. Entonces yo creo que como enseñanza de hoy va a tocar a cada uno de nosotros, pero ahí vamos a estar fijándonos en el liderazgo cristiano sano. Y para responder a esa pregunta vamos a estar en Mateo 4 y vamos a estar leyendo versículos 1 a 11. Entonces si tienen sus Biblias o su teléfono y quieren seguir conmigo, vamos a estar en San Mateo 4. Y dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Harto tiempo, ¿cierto? Y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice,
Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra ninguna. Y finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Bueno, es un tiempo bastante interesante la interacción entre Jesús y Satanás. Y primero vemos que los líderes cristianos están tentados a tomar el camino fácil en vez que el camino fiel. Los líderes cristianos están tentados, repito, a seguir el camino, a tomar el camino fácil en vez que el camino fiel. Bueno, Jesús está en un momento crucial en su tiempo aquí en la tierra, está como partiendo su ministerio y Satanás viene a tentarlo. Y note lo que dice, ¿qué son las primeras preguntas que empieza a sembrar duda? Dice: si de veras eres el Hijo de Dios, o si de veras eres Hijo de Dios, puedes manipular esos panes y ahí no tendrás hambre, ¿cierto? Eso es lo que propone. Pero cuando está hablando como si de veras eres Hijo de Dios, me hace recordar lo que recién hablamos de su bautismo. ¿Qué es lo que Dios recién dijo? Dijo: ese es mi Hijo amado, quien he escogido. Entonces Satanás empieza a jugar con su identidad, empieza a hablar sobre su valor, empieza a sembrar e intentar hacer que Jesús trabaja aparte del Padre. Hazlo tú mismo, ¿cierto? Entonces, yo creo que Jesús está en este momento con mucha hambre. Yo creo que yo paso un día sin comer y ya estoy como casi muerto. Y pienso en 40 días, y eso harto tiempo, ¿cierto? Entonces él llega a tentarlo ya cuando ya tiene hambre, ya está muy cansado, ¿cierto? En este momento, y tiene el peso de la llamada que tiene para empezar su ministerio. Él ya sabe que va hacia la cruz, va a pasar por mucho sufrimiento. Y Satanás tienta a Jesús a intentar arreglarlo a sí mismo. Entonces ya no puede confiar en Dios, así que hay que manipular esos panes. Y eso te ayudaría con el hambre. Pero sabemos que cuando una coma, un tiempo más va a volver al hambre, ¿cierto? No soluciona lo que está enfrentando realmente. Y los líderes cristianos están tentados a hacer lo mismo, a buscar una solución rápida para aliviar o satisfacer como una necesidad, pero aparte de Dios, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando uno tiene miedo, cuando uno está con pena, cuando uno está abrumado, avergonzado, ¿qué hace para intentar adormecer el dolor? ¿A dónde vamos? ¿Y dónde va un líder cristiano cuando uno está con todas esas sensaciones? ¿Cuáles son los arreglos rápidos a los que va en vez de Dios? ¿Es ver una serie completa de Netflix en vez que un episodio? ¿Es tomar un trago de más para bajar la ansiedad? ¿Es la pornografía? ¿Son las compras de cosas nuevas? Es buscar como consolación en la comida, como comer y comer y comer para ahí como sentir esa como sensación de que ahora me siento bien. Es una tentación buscar un alivio rápido en vez de hacer el trabajo duro de mirarse hacia adentro, ¿cierto? Confrontando y reconociendo sus debilidades.
Pero un líder cristiano sano sigue el ejemplo de Jesús y rechaza la salida fácil. Porque, bueno, podemos pensar que Jesús está con mucha hambre, pero también ha estado trabajando por 40 días luchando contra esa hambre y acercándose en comunión con el Padre. Entonces estaba ya fortalecida en este momento y rechaza la salida fácil. Y en medio de las pruebas, como líder cristiano sano, se acerca al Padre, quien es el pan de vida, que provee verdadero alimento. Entonces, queremos que quede con esa idea. Y segundo, los líderes cristianos sanos están tentados a buscar la fama. Los líderes cristianos sanos están tentados a buscar la fama. Entonces la segunda tentación empieza con la misma frase, ¿cierto? Si de veras eres hijo de Dios, ¿cierto? Y empieza cuestionando de nuevo la identidad y el valor de Jesús. Estamos viendo un patrón, ¿cierto? Algo que sigue repitiéndose. Y una vez más está cuestionándolo. Pero sin embargo, esta vez él lleva a Jesús a la cima del templo de Jerusalén. Y yo creo que si nos conocemos como el contexto de lo que está pasando, puede ser que es un poquito confuso saber lo que está pasando en este momento. Entonces, para ayudarnos, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿cierto? ¿Quiénes de nosotros hemos ido al centro, a la Plaza de Independencia, a la Plaza de Armas, como en la cuadra principal? Yo sé que Alan ha estado porque te ha pillado caminando por ahí, entonces hay que levantar la mano. Yo creo que a todos nosotros conocemos esa plaza, ¿cierto? Entonces, por esa plaza, bueno, siempre hay que tener como un templo, hay que tener como un banco, hay que tener como un colegio. Bueno, se ha ido cambiándose con el tiempo, pero pensamos en el catedral, como que está ahí. Y bueno, nuestro querido amigo Chad está en la cima. Nuestro querido amigo pastor está en la cima así del templo y estamos en la hora de almuerzo, ¿cierto? Entonces hay mucho movimiento, mucha gente pasando por allá, y cuando empiezan a ver el Chad ahí encima del templo, como mirando hacia abajo, ¿qué van a hacer la gente? Poner a mirar. Y hoy en día con sus celulares grabando, ¿qué va a hacer ese tipo? Y se va a saltar, no sé. Entonces de repente el Chad salta frente a todas esas personas y de la nada vienen unos ángeles y lo agarran, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a ser una sensación viral, ¿cierto? Va a salir por TikTok, por Instagram, por todas las redes sociales. Va a empezar a correr el misionero de básquetbol, Chad, saltó ahí y de ahí empieza a ganar mucha fama, ¿cierto? Y me gusta pensar en ese ejercicio porque yo sé que a Chad no le gustaría para nada este ejemplo así de hacerse viral. Pero como eso puede ayudarnos a entender un poquito más lo que está proponiendo Satanás. Que tú puedes saltar del templo, los ángeles van a agarrarte y de ahí a todos frente al templo van a ver como cuán grande eres. Y va a empezar a ganar muchos seguidores, ¿cierto? Y el problema es que se trata, como Satanás quiere intentar convencer a Jesús a cumplir su misión a través de su popularidad, a través de la fama. Y quiere que se trata de él y no sobre la misión para la que fue enviado. Y podría haber ganado un gran número de seguidores en este momento, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? ¿Qué hubiera sido el costo? Y los líderes cristianos veo que muchas veces, como hoy en día, tienen la misma tentación, ¿cierto? Es que los líderes cristianos están tentados a ser el centro de atención, que se trata del pastor,
o que se trata de la pastora, del sacerdote, ¿cierto? Y al final también como es una tentación buscar un gran número de seguidores, pero no seguidores de Cristo, pero seguidores míos, ¿cierto? ¿A cuánto me gusta me han dado? ¿A cuánto me han dicho que ya soy muy bueno para hacer eso? Y no digo que es malo ser bueno para algo, pero cuando empieza a entrar esa como tentación a seguir buscándolo de cualquier forma, no es bueno. Y también veo que el problema con la fama es que siempre tiene un costo. Es muy difícil mantenerlo. Y lo vemos hasta en el mismo Jesús, porque al final de su ministerio, por un tiempo, entró, ¿cierto? Con las ramitas y todo, y pasó como un tiempo muy corto y los mataron. Entonces yo creo que muchas veces él no buscaba esa fama, pero era su tiempo y él ya estaba en ese momento. Pero yo creo que es una tentación para los líderes cristianos a intentar a buscar esa fama. Y Jesús combate la tentación otra vez con las Escrituras, ¿cierto? Dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Rechaza la oferta de Satanás a la fama porque confía en Dios, que ya tiene su mejor interés en mente. Él ya sabe que Dios ya va a proveer. Él no necesita ir ganando la afección de la masa, porque su afección y todo lo que necesita viene de su relación con Dios. Sus previsiones son suficientes. Y los líderes cristianos sanos sirven con humildad y confianza en la gracia de Dios. Y bueno, el tercero, los líderes cristianos están tentados a mantener el poder a todo costo. Entonces están tentados a mantener el poder a todo costo. Y para la última prueba vemos que Satanás lleva a Jesús a la cima de un cerro, ¿cierto? Altísimo, y para que vea todos los países y su grandeza. Y Satanás hace como una oferta, ¿cierto? Entonces, él dice que va a dar todo el poder sobre todo el mundo, pero con una sola estipulación, ¿cierto? Solo tiene que inclinarse y adorar a Satanás. Muy poca la transferencia, ¿cierto? Del costo. Entonces, y al escuchar como esta confrontación, me hace pensar en el mismo libro de Mateo, pero capítulo 16. Entonces, en 16 él está hablando con sus discípulos sobre el mismo tema, como advirtiéndolo, porque él ya sabía que eso iba a ser una tentación para ellos, ya que fue una tentación que Satanás quería como ofrecer a ellos. Y la pregunta que hace a sus discípulos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Jesús sabe que el costo es mucho mayor que la recompensa. El poder siempre es una tentación para los líderes cristianos. Y lamentablemente no necesitamos una imaginación muy grande para pensar en unos líderes que se han abusado de su poder. Y de hecho en el primer sermón de la serie Chad habló de eso, de que eso lamentablemente, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia de un abuso de poder. Hemos visto pastores, pastoras y sacerdotes que han utilizado su poder para sus propias ganancias, ¿cierto? Para ganar riqueza, para ocultar escándalos, para abusar de las personas más vulnerables y mantener una posición alta. Y para mí es muy interesante que las tres tentaciones que Satanás usa con Jesús están dirigidas al ego de Jesús.
están dirigidos al ego de Jesús, y yo creo que eso es lo mismo que pasa con los líderes cristianos. Y el Satanás dice que si haces esto, te daré esto. Entonces, como ofrece algo y de vuelta él va a dar algo, pero lo interesante es que Satanás, como ofrece algo que él no puede entregar, que tampoco es el suyo que entregar, como me parece muy interesante, pero eso es como funciona como el diablo. Él siempre está ofreciendo algo, pero él no es quien nos da vida. Él no puede crear vida, solamente puede distorsionarlo. Entonces siempre está usando mentiras para engañarnos, para intentar decir que, como mostrar algo brillante, que ya eso te va a servir y con esto tú vas a ser alguien o tú vas a tener poder. Pero el problema es que es muy difícil mantener este poder porque a nosotros no somos la fuente de la vida. Eso es algo que Dios nos entrega, el ministerio. Trabajamos por su reino, no es el reino de nosotros. Y un líder cristiano sano reconoce sus debilidades, está atento a las mentiras del enemigo, y como hablamos la semana pasada, trabajamos en equipo, hay una rendición de cuenta, no deja que uno se agranda para empezar a intentar a llevar la batuta, y lidera a través de la humildad y el servicio, y rechaza la oferta de liderar manteniendo el poder a todo costo. Entonces, si sabemos que el diablo todavía está activo hoy en día y nos tienta a tomar la salida fácil, a buscar la fama y mantener el poder a todo costo, ¿qué podemos hacer como para luchar contra eso? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que la respuesta es, yo creo que mucho de como viene de la escuela dominical, porque la respuesta es Jesús, ¿cierto? Tenemos que imitar a Jesús. Y a nosotros como iglesia, nuestra misión es ser y hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios. Pensamos que es central imitar a Jesús. Y yo creo que vemos aquí, en el pasaje que leímos, vemos varias formas de enfrentar la tentación. Y primero vemos que el bautismo de Jesús no fue solo un evento de sola una vez, sino un estilo de vida. En su bautismo murió a su propio ego y lo siguió haciéndolo cada día de su vida. Y yo creo que eso es una invitación para cada uno de nosotros. Si no han tomado ese paso todavía a bautizarse, te animo a hacerlo. Es un momento que vimos como aquí en la pantalla tan lindo y preciosa, donde uno muere a su ego, decido, ya dejo de seguir mi voluntad y voy a seguir la voluntad de Dios, que Él lleva la batuta de mi vida. Y si ya lo han hecho, debemos despertar cada día decidiendo morir una vez más de nosotros mismos. Al despertar en la mañana, decido ya, no mando yo, manda Jesús. Él es quien manda a mi vida, a lo que hago aquí en adelante durante el día. Debemos vivir con humildad y buscar la voluntad del Padre. Y segundo, vemos que Jesús ocupaba las Escrituras como defensa contra la tentación. Y yo creo que hay algo muy interesante que estaba pasando en ese pasaje que siempre me llama la atención, que Jesús, está hablando con Satanás, y Satanás ocupa las mismas Escrituras, ¿cierto?, para intentar engañar a Jesús, ¿cierto? Intenta usarla y Jesús de vuelta, habla de vuelta de Escritura para defender contra la tentación. Y yo creo que sabemos que el enemigo es un mentiroso profesional, no es cualquiera, ¿cierto?
Él va como mucho más allá para mentirnos, y yo creo que, si nosotros queremos como rechazar la tentación, y Satanás está usando la escritura, es muy importante para nosotros que nosotros estamos tan conectados a la voz del Padre que podemos distinguir entre la voz del Padre y la voz del enemigo. Y hacernos esa pregunta: ¿cómo discernimos lo que viene de Dios y lo que viene de una mentira de Satanás? Y yo creo que un líder cristiano sano se sumerge diariamente en la palabra de Dios para desarrollar una relación íntima con el Padre, para poder distinguir entre la voz de Satanás y la voz del Padre. Y se trata de unos hábitos, de estar en la palabra, de estar leyendo, de estar conectado con la comunidad de fe, escuchando de personas de confianza que han estado trabajando, caminando más tiempo, para poder asegurar que nosotros mantengamos derecho en el camino y no seguimos las mentiras de Satanás. Y veo finalmente que Jesús pasó tiempo ayunando antes de ser tentado por el diablo. Entonces Jesús ya estaba practicando el ayuno antes de la tentación, 40 días dice. Y él a propósito quitó algo de su vida por un tiempo que le ayudaría a practicar confiando en el Padre. Entonces le quitó algo de su vida para practicar acercándose y confiando en el Padre. Y frecuentemente en Vasco hablamos de las disciplinas espirituales. Y como lo que queremos llegar con esto no es como que ya uno hace esa disciplina y ya uno es una buena persona. No. Es ocupar disciplinas como el ayuno para quitar cosas innecesarias de nuestra vida, de sacarnos del autopiloto para poder dejar que Dios redirige como nuestro camino. Y nosotros queremos que es muy importante crear espacio para que Dios nos llene. Y yo creo que es muy difícil eso hoy en día porque hay tantas distracciones como por nuestro teléfono, el televisor, como podemos hacer tantas cosas para distraernos. Pero a propósito, especialmente un líder cristiano sano, a propósito quita cosas de su vida y siempre está viendo qué es necesario para poder acercarme más y dejar que Dios me llene. Y los líderes cristianos sanos entienden que Satanás todavía está activo hoy y siguen el ejemplo de Jesús al rechazar sus ofertas. Su identidad y confianza se encuentra en el Padre. Y ruego que a la medida que vienen las tentaciones, porque van a venir, no quiero que sean sorprendidos, van a venir las tentaciones. Y recordemos que el reino es de Dios, el reino es de Dios, y somos humildes siervos que están invitados a participar en su obra. Que Dios cumpla su voluntad en esta iglesia y seguimos firmes. Oremos. Dios, te damos gracias por este momento para poder pausarnos, para poder recordarnos, Señor, que hay dos voces que están buscando llevar nuestra atención y están en una batalla por nuestros corazones, Señor. Señor, te damos gracias por Jesús, quien ya ganó contra esta tentación, Señor, y nos abrió un camino para nosotros para poder hacer batalla contra el enemigo y saber que la victoria, Señor, ya está hecho. Y ya tenemos plena confianza, Señor, que nosotros tenemos libertad del pecado, Señor, tenemos libertad de la muerte y la condenación, Señor. Pero, Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos estar conectados contigo. Eso es mi oración, Señor, que nosotros, cada uno de nosotros, esta semana pasamos un tiempo, Señor, reflexionando
y escuchando, Señor, tu voz para poder seguir tu camino, Señor. Oro, Señor, para esta iglesia, para Vástago, Señor, que no seamos llevados por la tentación, Señor, pero nuestra oración, Señor, que estaremos tan conectados a ti, Señor, que podemos luchar contra todas las tentaciones que vienen en nuestro camino, y que el liderazgo que va formando aquí, Señor, sea potente, no por sus habilidades o por sus dones, Señor, pero potente por su conexión contigo y nuestra confianza en tus profesiones para nosotros y tu guía. Oramos todos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Al estar frente a ti, ya no importa más que hay en mi alrededor. Queriendo ver algo digno que te pueda bendecir. Te traigo más que una canción, que tan solo una canción, no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, más profundo en mi ser. Tú miras mi corazón. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Más profundo en mi ser.
sido una bendecida instancia, ¿cierto?, con Dios. Y quiero también agradecer y pedir también y desear que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que han participado el día de hoy y a todos también los que han como dirigido este culto, a Niña, a la Carlita por dirigirnos en la alabanza, a Rick, ¿cierto?, por el sermón, a Chad también por dirigirnos en el minuto de la Santa Cena y la ofrenda, a Esteban, mi papá, por también esa instancia que tuvo. Y quiero que terminemos también orando al Señor, así que les invito a inclinar sus rostros. Padre, gracias, Señor, porque ya finalizando este culto, Señor, tú nos permites estar muy, Señor, bendecidos. Gracias, Señor, porque ha sido un culto, Señor, donde hemos podido compartir juntos, Señor, como comunidad. Yo te quiero, Señor, agradecer en esta hora por esta hermosa, Señor, iglesia que es Vástago. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que conforman, Padre Santo, este grupo. Te quiero pedir, Señor, que tú les bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que ya, Padre Santo, camino a sus casas, Señor, y dentro de la semana, Señor, nueva semana que va a comenzar, que puedan, Señor,